Entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Le doy la bienvenida a todos los que nos vienen siguiendo desde hace varios meses con nuestras charlas prácticamente semanales, aunque esta semana tenemos otra charla el viernes, que después les voy a recordar cuál es. Y hay gente hoy que se suma por primera vez a las charlas del instituto, así que les doy la bienvenida, espero que les guste, espero contarlos entre los colegas y amigos de nuestro instituto. Obviamente tenemos una asistencia de muchos lugares del mundo, está Charles Bartlett de Estados Unidos, está Sara Pereira de España, hay varias personas del exterior, hay gente de Perú, de Ecuador, de Brasil, Agustín de los Países Bajos, así que a todos de vuelta, una alegría volver a verlos, y bueno, darle la bienvenida a la expositora de hoy, nuestra querida miembro, colega y amiga, Verónica Lescano Galardi. Verónica es abogada por la Pontificia Universidad Católica Argentina y doctora de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la UBA, y sus áreas de trabajo son el derecho político, la teoría del Estado y la historia política argentina. Y sobre estas áreas de trabajo, Verónica tiene unas cuantas publicaciones. Y como ya sabemos que el tiempo es mezquino en Zoom, le vamos a pasar el piso a Verónica para que empiece su exposición, que calculamos será de unos 20 o 25 minutos, y después tenemos un segundo link para entrar a la parte de los comentarios y de las preguntas. Verónica, bienvenida. ¿Necesitas que te permita compartir pantalla? No, solamente se van a mortificar escuchándome. No Bueno, les voy a ilustrar con nada. muy bien. Mil, Adelante. mil gracias, Vivi. Una genia total. Bueno, formalmente los saludo a todos. Mi absoluta gratitud a Ezequiel y a Viviana, porque aunque no lo puedan creer, hay un lugar en el mundo todavía donde es la primera vez que voy a hablar, que es el Instituto de Historia del Derecho. Es la primera vez que voy a hablar en el INIDE. Así que realmente es un lujo contar con gente como los mega maestros, mis queridos maestros del corazón, como son Eduardo Martiré y José Díaz Couselo. Realmente es un lujo, y gente súper amiga que veo, incluyendo hasta alumnas, no lo puedo creer. Serena, se me va a caer una lágrima, porque Serena Gerasi es alumna de grado y la pudimos atraer para acá. Así que realmente un montón de gracias a todos los que están, a Ricardo Fesia, que lo veo ahí siempre mandándonos sus hermosos mensajes y los efemérides que nos llevan a recuperar memoria histórica. Yo lo que les propongo, cumpliendo con el tiempo que Viviana establece, que me parece más que razonable, porque la realidad del tema que voy a tocar yo es muy, muy específico, muy concreto, no solamente en relación a lo que es Universidad de Buenos Aires, sino a la figura de Horacio Carlos Rivarola. Entonces, como tenemos un auditorio que a Dios gracias tiene tantas latitudes del planeta en este momento escuchándonos, voy a hacer unas breves referencias biográficas, como una pequeñita semblanza sobre nuestro querido jurista Rivarola, para luego adentrarme en dos episodios concretos de la historia argentina y que tienen mucha vinculación con nuestra querida historia del derecho. Verónica, habla un poquito más Cuando fuerte, hablamos de porque, Rivarola, Verónica, habla un poquito más fuerte porque no se te dale, escucha. Ahí, a ver, ¿me estás escuchando ahí? ahora sí. Sí, Bien, sí. genial, y vos me vas marcando, vos sos mi coach, me marcás. Comentaba entonces que Horacio Carlos Rivarola nace en el año 1885, fallece en 1970, y a lo largo de toda su vida, que es una vida casi centenaria, en esa época es mucho más de evaluar que hoy, ¿no? De valorar, lo que muestra es una alta convicción, no solamente en su construcción discursiva, sino cómo lleva esas ideas que escribe durante décadas a la gestión concreta como rector de la Universidad de Buenos Aires a partir del año 1945. Si nosotros nos situamos, vamos a ubicarlo generacionalmente, lo colocamos en la generación de 1910,
una generación que busca la superación y en lo personal estoy convencida que la consigue, la superación del positivismo de la generación del 80, puede claramente definir la diferencia entre ley y derecho, que para nosotros es tan significativa en lo que va a ser la performance y el desempeño de las ciencias jurídicas y el ejercicio profesional. Es una generación donde se van a dar toda la elaboración de las colecciones jurisprudenciales que llegan a nuestros días. Vamos a tener los grandes referentes en nuestra materia de historia del derecho, como toda la resignificación científica de la historia que hace Carlos Octavio Bunge, como Ricardo Levene. Y en este contexto, la familia Rivarola, porque son los Rivarola, llamaron nuestra atención desde el punto de vista investigativo. Lo que yo les estoy dando hoy como un pequeño compartir, porque son compartir reflexiones, refiere a 3 proyectos de investigación a partir del año 2014, en contexto de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho y en contexto de la Universidad de Buenos Aires y el programa de Memoria e Historia en 200 años de la Universidad de Buenos Aires. O sea que hay mucho trabajado, mucha documentación, mucho trabajo de archivo, por eso voy a puntualizar concretamente en 2 capítulos que me parece que nos pueden servir. Cuando yo planteo el título, que es el sentido de lo social en Horacio Rivarola, la pregunta es qué tiene que ver esto con nuestra historia y nuestra historia del derecho. Ahora, cuando nos adentramos en la obra de Horacio Rivarola, vemos no solamente la coherencia que hay de los contenidos que él propone intelectuales con nuestra materia, sino cuáles son los aportes que hacen, porque realmente aportó a la historia del derecho argentino su gestión, y concretamente su gestión como rector. Horacio Rivarola trabajó con altos referentes de la historia argentina, con altos juristas. Estamos hablando que tenía de padre a Rodolfo Rivarola, era hermano, dentro de los 7 hijos de Rodolfo, era hermano con Mario Rivarola. Sabemos que Rodolfo, Mario y Horacio fueron los que fundaron la Revista Argentina de Ciencia Política, y la gran apuesta que hacen es incorporar la ciencia de las ciencias políticas a lo que es el universo científico local. Del mismo modo, Horacio Rivarola, a partir de su tesis doctoral en la Facultad de Derecho, es egresado de la Facultad de Derecho cuando era Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, va a trabajar y va a hacer una apuesta no tanto del lado de las ciencias políticas, sino de la sociología jurídica. Va a tomar las líneas y las proyecciones que lanza Quesada sobre empezar a focalizar en este objeto social y cómo se vincula con el ámbito, con la esfera del derecho. Entonces, a partir de transformaciones de la sociedad argentina de 1853 a nuestros días, y en nuestros días termina en 1910, ya tenemos un gran trabajo de avance sobre lo social, ¿no? ¿Y qué es lo social? En sentido estricto, Horacio Rivarola habla del Estado social argentino, pero Estado no con mayúscula, no como Estado moderno, sino como estadio, como una instancia de la existencia. Desde ese punto de vista habla del Estado social. Y la construcción que tiene Rivarola, principalmente se ve en obras como Instrucción Pública, tiene que ver con yo les diría como insistencia de Horacio Rivarola en la necesidad de una formación constitucional por parte de los individuos argentinos para poder fortalecer las instituciones y con eso una vida democrática y dialógica. O sea, es una complejidad de racionalidad, Horacio Rivarola, porque no solamente intervienen conceptualizaciones institucionales políticas, sino que son a la luz de un jurista y las vuelca o lanza su apuesta sobre eso que es lo social, ese estado social. O sea, realmente es una complejidad de racionalidad importante. Ahora bien, si nosotros tenemos que hacer un contexto mínimo para poder conocer hasta qué punto el aporte que hace Rivarola, el contexto de vida de él lo lleva a que tiene adultez más o menos 18 o 20 años, lo vamos a encontrar en 1905, 1906, y de ahí va a caminar hasta 1975, o sea que va a vivir la mayor cantidad
de idas y vueltas institucionales de nuestro país, desde el punto de vista de las formas de gobierno, desde el punto de vista de la construcción o destrucción de partidos políticos, desde el punto de vista de la reformulación de la Universidad de Buenos Aires. Y aquí entonces es donde nos vamos a empezar a adentrar, ¿no es cierto? Una Universidad de Buenos Aires que, si bien no es la más antigua que hay en el territorio argentino, nosotros ya venimos con la Universidad de Córdoba, ¿no es cierto?, con la Gran Docta. Lo cierto es que a los 6 años, o sea, fíjense que la Declaración de la Independencia es de 1816, a los 5 años concretos, un poquito más, pero 5 años, 1821, tenemos la elección de la Universidad de Buenos Aires, que nace provincial y luego va a caminar con la historia del país, comunidad política, hasta convertirse en nacional cuando haya un Estado moderno a partir de 1880. En este contexto, la Universidad de Buenos Aires realmente se construye como un referente institucional, no solamente como casa de altos estudios, que es lo que hace que cualquier universidad sea tal, ¿no es cierto? Y en la universidad sus unidades académicas, sino que la universidad se autoconstruye identitariamente como un referente de sociedad, vive con la sociedad. O sea, esta es una característica muy concreta de la Universidad de Buenos Aires, y esa marca de vivir en sociedad, con la sociedad, por la sociedad, para la sociedad, esa retroalimentación continua la va a estar dando principalmente haber adquirido la categoría o la calidad, en sentido estricto, de su autonomía universitaria. O sea, esa delegación que va a hacer el Estado del reconocimiento concreto a este ente llamado Universidad de Buenos Aires para que sea en autogestora, decisional y concretamente valide o legitime los conocimientos y saberes que imparte. O sea, no es poca función social lo que estamos hablando cuando hablamos de la autonomía universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Esta autonomía universitaria va a decurrir durante la primer cincuentena del siglo XX con altos y bajos, con avances y retrocesos. Y cuando hablo de avances y retrocesos y altos y bajos, estoy hablando de la intervención estatal y consiguientemente la falta de reconocimiento de esa autonomía universitaria. O sea, que es una calidad que es propia a la identidad más intrínseca de la Universidad de Buenos Aires, y sin embargo es una de las que más se vulneran al cabo de las décadas del siglo XX. Estas vulneraciones están netamente vinculadas con las, ¿cómo decir?, las propuestas, las apuestas y los estados fallidos o gobiernos fallidos que van a ser los que oscilen entre criterios democráticos y criterios no democráticos. Entonces nos vamos a encontrar que a una complejidad natural que tiene cualquier vida de Estado, la Universidad de Buenos Aires de alguna manera es espejo y receptora de lo que está sucediendo en contexto nacional. Cuando llegamos al año 1945, que es el punto donde voy a poner la banderita de análisis para esta reseña, nos vamos a encontrar que el contexto de gobierno nacional es un contexto de gobierno de Estado, de golpe de Estado, o sea, un gobierno de facto que es el segundo en la historia de nuestro país. Tenemos el primero en 1930, segundo en 1943. En el contexto de ese golpe de Estado nos vamos a encontrar año 45. No vienen acá a colación ni tiene sentido hacer el planteamiento partidista o de emergencia partidaria que va a emerger, no es tema que se vincule con esto, porque tampoco Horacio Rivarola es una persona que hace el asiento en su adscripción partidista. Esto es algo muy importante de destacar. La gestión de Rivarola como rector de la Universidad de Buenos Aires tiene una alta prescindencia del partidismo político, sin perjuicio de que cualquier subjetividad tiene una construcción ideológica. Pero es eso lo que va a trasuntar, lo que va a migrar cuando gestione la cosa pública llamada Universidad de Buenos Aires. De tal manera que en 1945 accede a la mayor
posibilidad que tiene una persona, un académico en la Universidad de Buenos Aires, que es regir la universidad, y a partir de un poco más de un año y medio, porque su gestión se troncha en el año 1946, y digo se troncha porque claramente viene todo un estado de fuerza mayor institucional que lo obliga, o sea, lo destituyen, vamos a no dar más vuelta, queda destituido. En ese año y medio de gestión, las ideas que él tiene son llevadas a realidades concretas, se institucionalizan. Y en esa institucionalización de sus ideas empiezan los aportes que llegan a nuestros días, y que es un poco lo que vamos a ilustrar. Dos casos claros, yo voy a citar unos par, pero vamos a trabajar dos casos claros. 14 de mayo de 1945, concretamente ese día, se va a presentar, lo va a presentar Rivarola, de vice tenía Matienzo, un proyecto por el cual va a convocar a las universidades nacionales a través de sus rectores y o presidente, en el caso de la Universidad Nacional de La Plata, para generar una reunión, una conferencia de rectores que permita generar una puesta en común de cuál es la situación que está viviendo el país como educación pública. O sea, que vamos a tener que esta reunión ya tiene el claro carácter federal propio del Estado argentino. O sea, un primer acto de gestión donde la apuesta a la educación pública va a ser a la luz de una horizontalidad entre las distintas universidades. Entonces va a convocar a la Universidad de Córdoba, a la de Tucumán, a la de Litoral, a la de Cuyo y a la de La Plata. Las universidades que en ese momento eran las universidades nacionales, ¿no es cierto? Lo que es interesante de este expediente, esto es un expediente, esto ya adelanto, la cosa que tenemos los que estamos en historia, que es el acervo documental. El Archivo Histórico de la Universidad de Buenos Aires nos facilitó, porque realmente fue facilitar el acceso a este expediente, el 8717 de 945, es así, que al interior de este expediente son casi 200 fojas, 193 fojas para ser súper estrictos. Al interior de este expediente hay 20 expedientes más. O sea, estamos hablando realmente de una suma de expedientes. Este expediente se va a iniciar con la elevación del proyecto, los fundamentos del proyecto, y luego se van a desarrollar a través de sus páginas cómo es el tratamiento en el Consejo Superior, cómo son las articulaciones y la operativización funcional, y cuáles son las respuestas que van recibiendo de los distintos invitados. Realmente el material es por demás rico. O sea, estamos todos acá, nos encantan los documentos, nos encanta descubrir cosas. Bueno, realmente desde el punto de vista de lo que es el trabajo de archivo, es maravilloso fue esta experiencia. La situación, y además porque nos permitieron, sin flash y con un montón de detalles, nos permitieron el escaneo. O sea, tengo escaneado el expediente, estoy fascinada. La realidad es que cuando nos adentramos, empezamos a ver que la principal riqueza no está dada tanto en las ideas de Rivarola, que son obviamente las que permiten convocar esta reunión, sino todo lo que se empieza a mover a nivel federal de universidades nacionales adhiriendo a esta invitación. Y ahí yo voy a hacer como así súper, porque estoy viendo 10 minutos, Viviana, tengo el cronómetro al lado, así que ya veo que son 10 minutos lo que me quedan. Lo que vamos a encontrar es que las respuestas se unifican en determinadas líneas de interés común que quieren ser tratadas como mociones o que se incorporan al temario de la conferencia de rectores. La primera propuesta común es trabajar por una educación americana. Esto me parece altamente significativo en el contexto que se está viviendo, porque se está haciendo una apuesta a un producto identitario institucional propio. En segundo lugar,
hay una apuesta total a poder trabajar y fortalecer y profundizar investigación. Fíjense que es el día de hoy que nosotros luchamos con el tema de la investigación, los subsidios, las dedicaciones. Bueno, este ya es un tema que en el año 45 coinciden todos los rectores y presidentes de La Plata, que hay que trabajar para la investigación, hay que trabajar para conseguir incrementar las becas de fomento, las becas de incentivo en el estudiantado de grado y, por supuesto, que eso siga como formación de posgrado. Otro tema que surge por demás es el arquitectónico. Todas las mociones, o mayoritariamente las mociones que son de trabajar con respecto a la municipalidad o la intendencia de Buenos Aires para conseguir nuevos espacios de asientos institucionales, o sea, el crecimiento universitario que se visualice arquitectónicamente. Concluyendo, porque ya veo el remaining, concluyendo, la conferencia se lleva a cabo entre el 26 y el 31 de julio, reciben mociones no solamente de los rectores, sino de los decanos de cada una de las unidades académicas de las universidades. Se suman las asociaciones de profesores de educación media y de profesorado. Se suma las federaciones de estudiantes y los centros de estudiantes. Se suma la UCA, pidiendo que se las reconozca en la posibilidad de otorgar títulos válidos nacionales. O sea, fíjense, y una serie de consejos y asociaciones científicas y culturales, como la de Hussein, que también suman propuesta. O sea, realmente esto es sin desperdicio. Es nada más que esto está publicado, yo después les voy a decir, pero realmente es espectacular lo que surge. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegan? Las conclusiones a las que llegan es la necesidad que existe en la educación universitaria nacional de no reducir a unidad o uniformar, sino de consensuar y acordar criterios comunes que dentro de la diversidad y dentro de las particularidades locales de cada universidad permitan una educación pareja, horizontal, que el universitario de La Plata tenga exactamente la misma formación de la de Córdoba, la de la Litoral, la de Cuyo, la de Buenos Aires. La necesidad clarísima de que una autonomía económica con fondos y recursos propios y un fortalecimiento de la autonomía universitaria en la necesidad de unir voces para solicitar a las autoridades nacionales que se normalice la institución Estado democrático para poder funcionar con una educación pública saneada. O sea, la conciencia clara de la universidad como voz para sanear y resolver de alguna manera toda esta conflictiva social. El otro hecho que me interesa recuperar es el de octubre del 45, fecha que los que somos argentinos y argentinas sabemos que ha sido un mes altamente convulsionado en nuestro país. A principios de un 5, para ser concretos, un 5 de octubre de 1945, se dispone la intervención a la Universidad de Buenos Aires y consiguientemente el desalojo de todas las personas que estaban en el rectorado, concretamente porque es Viamonte 444, actual rectorado también, el desalojo, entra la policía, desocupa todo, los detiene en comisarías, a los que tanto el personal docente, no docente, alumnos, todos los que estaban adentro de la universidad, los llevan detenidos a las comisarías y directamente a Devoto, que es una cárcel, un sistema complejo penitenciario argentino, como un cliché cuando hablamos de cárceles en nuestro país. Después de 10 días, el 15 de octubre, es decretado la anulación de la intervención y se restituye, sobre las 18:30 horas, se le restituye al rector, a Horacio Rivarola, y a toda la gente que estaba ahí, se le restituye la posibilidad de poder volver a estar en Viamonte 444.
lo que ve Horacio Rivarola con las demás personas no solamente es el estado de caos que tiene el sitio en sí frente a las detenciones y todo lo que había sucedido, sino que faltan un montón de objetos. Y ahí empieza una conflictividad jurídica clara, que se inicia con una denuncia policial en la comisaría a la que no le dan demasiada atención, y entonces Horacio Rivarola lo que decide es iniciar una causa penal. Inicia una causa penal que la lleva el doctor Fox, donde inventaría cuáles son todos los faltantes. Estamos hablando de faltantes desde toallas de mano hasta lámparas de colección. O sea, es un sinfín de objetos los que faltan, por lo menos no están en los lugares donde deberían estar. Y a eso se le suma todo el forzamiento que hay de mobiliario, como que se quiso ver si había alguna otra cosa más al interior de esos objetos. Esta en causa tiene 3 o 4 fojas, o sea, es un expedientito muy chiquititito, el 11535, que está la denuncia policial de Rivarola, está el listado, el inventario que hace Arriola, que es el secretario de la Universidad de Buenos Aires, del inventario, el pase a contaduría como para que se chequee con el inventario que está patrimonializado, el inicio de la demanda, y en marzo de 1946 se vuelve a reiterar, se impulsa la causa, diríamos, profesionalmente, y no hay más nada. Ahí queda. Es coherente, marzo de 1946, a los pocos meses lo destituyen a Rivarola. Bueno, entonces, como para ir haciendo el cierre, para que observemos hasta dónde la idea de lo social en el contexto de historia del derecho. Fíjense ustedes que el Estado social es un Estado para Rivarola sustentado en la formación constitucional. Y esa formación constitucional es invocada en los principios que hacen a la patria y a la pertenencia de los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Yo voy a leer, porque llegamos con el tiempo, un fragmento que va a ser el inicio de los fundamentos del proyecto de la conferencia para que nos situemos. La patria, dice Horacio Rivarola, vive momentos de intranquilidad y en estas circunstancias, instancias verdaderamente cruciales, cuando la universidad debe salir al encuentro de las dificultades, propiciando con su alta autoridad la causa de la libertad, del orden y del respeto a todos y cada uno de sus habitantes conforme lo dispone la Constitución Nacional. O sea, que la función social de la Universidad de Buenos Aires en gestión de Rivarola es salir al encuentro de las tensiones que se suceden en el país y generar una voz que de repente concientice sobre lo que está pasando y proponga una respuesta, proponga nuevos caminos. Visibilizar la realidad es función social de la universidad para Rivarola. Algo que ya había sostenido Rodolfo en su Universidad Nacional, ¿no es cierto? Digo, social, como su obra, una de las obras que más nos interesa recuperar. De tal manera, ya para ir cerrando, yo lo que les propongo es, fíjense que en una de las tantas declaraciones que hace la conferencia, ya se ve las bases de lo que después se van a construir como son los derechos humanos y las dignidades fundamentales. Fíjense esta declaración. Hacer la afirmación de que la base elemental de la vida misma es el respeto al ser humano y su dignidad en la paz y en la guerra. Creo que es por demás elocuente la innovación y la anticipación de pensamiento en la gestión de Rivarola. Creo que es una obligación de los que estamos en Historia del Derecho recuperar la labor de estos juristas, porque lamentablemente no son conocidos, no, o sea, estamos de acuerdo que no vamos a conocer a todo el panteón de gente que ha trabajado por institucionalizar democráticamente una convivencia, pero la realidad es que cuando uno asume y ve el tipo de gestiones, cuesta entender cómo este tipo de aportes han quedado en el olvido. Así entonces, dejo abierto, si le parece a nuestra querida Viviana, la instancia de intercambio, y como ya estamos en 1 menos 20, menos 20, 19, menos 18, tal vez en el pase al otro Zoom hagamos el intercambio y las devoluciones. ¿Te parece, Vivi?
Perfecto. Salimos de este Zoom y volvemos a entrar en el que sigue, así abrimos la etapa de las preguntas y los comentarios. Hasta luego. Chao, chao.